Vale, Perfecto. pues estamos en este episodio en el cual hoy va a ser un episodio nuevo y en el cual tenemos lo que es, va a ser interesante por el hecho de que tenemos una entrevista con una persona, la cual me gustaría que se introdujese él mismo, yo qué sé, 30 segundos, un minuto, de tu nombre, de a qué te dedicas, la edad que tienes, si quieres incluso dónde vives o dónde estás ubicada actualmente, para que la gente que lo esté escuchando que pueda entender un poco con quién vamos a hablar hoy. Claro, pues nada, encantado. Mi nombre es Denzel. Se me conoce principalmente por llevar dos agencias creativas. Una agencia de publicidad que bueno, trabaja con empresas ayudándole a adaptar su comunicación a todo el panorama del siglo XXI, redes sociales, no necesariamente redes sociales, pero bueno, lo que es todos los medios digitales, que a muchas empresas y muchas marcas les cuesta adaptar su mensaje a estos canales. Y por otro lado, WA Creators, que es la primera agencia de medios para creadores de contenido en España, por lo menos que yo tenga conocimiento de. O sea que, Sí. bueno, esos son los dos proyectos en los que ando metido ahora mismo. Ujú, Estamos ubicados en Madrid, tanto yo como la mayoría del equipo. ujú. Y nada, eso es un poco a lo que me dedico. ¿Y qué edad tienes? Ahora mismo 18 años. 18 años. Vale, empecemos por algo que yo creo que la gente es probablemente de que no tenga en cuenta, que es el de que eres un chico bastante joven, una persona, un hombre bastante joven. ¿Cómo alguien tan joven decide lo que es introducirse en este mundo de negocios? Porque si sabes la práctica de ello, es el hecho de que vas a tener que lidiar con muchos problemas. Si no es prácticamente a lo que te vas a dedicar, lo digo por experiencia, porque lo único que yo siempre lo comparo con el hecho de el dueño de un negocio es literalmente como un bombero, ¿no? Y es a lo que se dedica es a apagar fuegos. ¿Por qué Totalmente. te introdujiste tú en este mundo siendo algo tan complicado? Pues sinceramente no era consciente de lo que estaba haciendo cuando comencé. Yo trabajaba como diseñador, como editor de vídeo, etcétera, de forma Sí. individual para distintos creadores de contenido, alguna marca, alguna empresa, pero trabajaba yo como persona individual. Poco a poco fui incorporando nuevos diseñadores al equipo que me ayudaban a sacar pedidos mientras yo podía dedicar mi tiempo a otras cosas o a hacer otros pedidos y ellos hacían otros y entonces podíamos hacer Ujú. más trabajo en el mismo tiempo, cosas por el estilo, Sí. ¿no? Y poco a poco fui aprendiendo lo que era delegar en un equipo, delegar en más personas, tener una serie de personas que hacen las cosas que a mí no me da tiempo a hacer o que hacen las cosas en las que yo no soy tan bueno. Y empezó todo así y luego poco a poco pues lo fui escalando y me dio por Ujú. volverlo un negocio, pero la verdad es que podría haberlo cortado ahí, haberlo dejado en simplemente un par de personas que me ayudan a sacar más pedidos y todos estaríamos a gusto y contentos, pero me apeteció crecerlo, empecé a descubrir distintas agencias, me llamaba mucho la atención el modelo de agencia creativa, cómo funciona, me hacía mucha ilusión poder trabajar con tanta gente y poder compartir mi pasión y lo que me gusta con tantas personas Sí. y poder trabajar día a día con tanta gente tan inteligente y tan creativa. Y entonces yo solo me metí en todo este marrón, que a veces es curioso, porque es por un lado de lo mejor que me ha pasado en la vida o de lo que se basa mi vida al final, pero por Ujú. otro lado también es un problemón muy gordo, porque es lo que tú decías, te dedicas todo el día a apagar fuegos y todo el día Sí. es todo el día. Y todo el día quiere decir que a las 7 de la mañana cuando me levanto hay gente que necesita mi ayuda o que necesita mi atención. Mientras que estoy en el gimnasio hay gente que necesita mi atención, mientras que saco al perro hay gente que necesita mi atención. Cuando empiezo a trabajar ya ni te cuento la de gente que necesita que esté atento a ellos, que tenga Sí. reuniones con ellos, que le resuelva problemas o cualquier cosa. Y eso se transmite a lo largo de todo el día y suele tener un impacto bastante negativo en mis relaciones personales o etcétera, pero por otro lado, creo que es mi responsabilidad como persona que vive de esto, ¿no? Y que ha decidido montar Ujú. todo esto. Podría haberlo dejado, lo que te digo, en esa etapa más Sí. temprana, pero decidí meterme de lleno en ello y supongo que ahora es mi responsabilidad seguir llevándolo todo adelante. Ujú. Por ejemplo, algo que has dicho es con referente a de que, por ejemplo, yo creo que la gente debe de ser consciente un poco para cualquier persona que escuche esto, de que psicológicamente hay muchas personas que no pueden llegar a aguantar eso. ¿Qué es lo que te hace a ti día a día decir, bueno, esto, entrenar, por ejemplo, es lo que me ayuda, o escuchar música mientras paseo al perro, o sencillamente dormir 10 o 11 horas, porque hay personas que las duermen, o de pronto 7, o de pronto 4, o de pronto 6? ¿Qué es lo que a ti te hace, o de pronto salir con amigos? ¿Qué es lo que a ti te hace decir, bueno, esto es lo que me permite liberarme un poco y continuar con todo esto que estoy haciendo?
Pues creo que la verdad es que no es como que haya algo que me ayude a liberarme, porque es muy cómodo haciéndolo. Creo que eso es muy importante para empezar, que no planteo hacer otra cosa. Es como lo que me apetece hacer. Desde que me levanto hasta que me acuesto es lo que me apetece hacer. Obviamente hay días que me apetece más, que me apetece menos, pero es lo que quiero hacer. Entonces, en ese sentido, no siempre tengo las ganas, pero bueno, es como lo que me sale de forma natural hacer. Pero por otro lado, algo que ayuda mucho es tener perspectiva y ser consciente de lo que está sucediendo. Tanto para ser más flexible o ser en cierto punto humilde y poder esforzarte más de lo que algunas personas creen que deberían de esforzarse, Sí. como para saber poner límites, ¿no? Y me ayuda mucho en este sentido el ser consciente de lo que está pasando, ser consciente de lo que hacemos y de lo que implica en todos los sentidos. Y creo que lo hablaba hace poco con los miembros del equipo, creo que lo comentamos en nuestro propio podcast, etcétera, que lo que se me da bien a mí personalmente y en general a la agencia, pero sobre todo a mí, es generar dinero, o sea, es hacer dinero. Y es por lo que la gente o trabaja conmigo, o sea, o trabaja en mi agencia, o contrata en mi agencia por lo que los clientes nos contratan, porque sabemos generar dinero. Entonces, esa es mi función aquí, en cierto modo. O esa es mi función es que el proyecto siga siendo capaz de generar dinero, ¿no? Sí, al fin y al cabo liderarlo. Eso es. Entonces la gente trabaja para mí por otros muchos motivos, pasionales, para desarrollar su carrera, lo que tú quieras, pero principalmente porque sabemos generar dinero y así ellos tienen dinero con el que vivir su vida y los clientes nos contratan porque quieren ganar más dinero con su negocio y nosotros sabemos cómo hacerlo. Entonces, el tener en cuenta eso me ayuda, por un lado, a saber poner límites y saber qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que hacerlo y ser estricto cuando tengo que serlo, cosa que me cuesta mucho. Sí. Y por otro lado, me ayuda a saber cuál es mi función. Y mi función con esto no es ser millonario y estar todo el día tumbado en el sofá tocándome las pelotas, sino que mi función con esto es ayudar a que todo el proyecto siga esa dirección. Entonces, si tengo que cobrar yo menos para que el proyecto pueda tener más dinero, estoy encantado de hacerlo. Si puedo dedicar más horas a que el proyecto siga mejor, estoy encantado de hacerlo. Y entiendo que mi función aquí es lo que tú decías, la de bombero y la de tener que apagar todo lo que vaya surgiendo. Que mi función no es hacer diseños, mi función no es editar vídeos. Muy de vez en cuando mi función es dirigir alguno de los anuncios que hacemos o de los rodajes que hacemos, pero tampoco es mi función como tal. Sí. Mi función es dirigir la agencia y encargarme de que todo el mundo pueda hacer su trabajo y conseguir los resultados que tiene que conseguir. Si eso no sucede, es mi culpa. Si alguien no trabaja bien, es mi culpa. Incluso puede que sea mi culpa no haberle despedido a tiempo, pero es mi culpa. Entonces, el tener claro cuál es mi papel, qué cosas son mi responsabilidad y cuáles no, creo que es lo más importante para dejar pasar o dejar que salgan como tengan que salir las cosas que no son mi responsabilidad y poder poner todo mi foco, toda mi energía en hacer las cosas que sí que son responsabilidad mía. Has dicho muchas cosas ahí, pero pero sobre todo me gustaría destacar algo que has hablado de clientes, ¿no? Sobre todo de las agencias. Podría preguntarte más cosas sobre eso, pero una de las cosas que, por ejemplo, me gustaría preguntarte para cualquier persona que lo esté escuchando y que entienda sobre todo el hecho de que si no tienes clientes, no eres un negocio. Si no tienes un producto o un servicio que puedas vender, porque al fin y al cabo esos son los dos únicos tipos de cosas que se venden en este mundo, o tienes un producto o tienes un servicio. Y eso lo vendes y la gente lo compra, ya sean negocios, ya sean pymes, ya sean grandes multinacionales, o sea el negocio de la esquina que te contrate. Por ejemplo, vosotros, ¿cómo actualmente conseguís lo que es clientes? Pues me gustaría saberlo, la verdad, porque se nos da muy mal. Se me da muy mal a mí personalmente conseguir clientes. Lo mejor siempre es hacer contactos y conocer a personas y ir a eventos, crear contenido para que nuevas personas te descubran, hablar con gente por redes sociales, etcétera. Es lo más útil, es lo más sano para crear clientes. Porque el hecho de tú mandar correos a puerta fría funciona, pero a lo mejor tú mandas 300 correos y te responde una persona, ¿sabes? Tú a lo mejor llamas a 500 empresas y llegas a tener una reunión con 5 y a cerrar trato con una. Entonces, es una opción, pero es muy poco escalable a largo plazo. Lo más útil es crear una red de contactos de personas que te conozcan y que sepan que eres muy bueno haciendo lo que haces. En el caso de un producto es distinto, un producto se vende de forma diferente. Yo hablo de nuestros servicios como agencia. Sí, que es un servicio. Claro, lo que más vendemos
o sea, lo que más nos ayuda a vender es el crear contenido. Es el que yo esté todo el día creando contenido, el que el equipo esté todo el día creando contenido en las cuentas de las agencias, que a veces es contenido que he hecho yo o que quien sale en el vídeo hablando soy yo, es mi cara, a veces son otras personas, pero el caso es que hay un equipo de personas, yo creo que en lo que más trabaja toda la agencia es en crear contenido, tanto para clientes como para nosotros mismos. Creamos decenas de vídeos al día para TikTok, para YouTube, para LinkedIn. Entonces hacemos un montón de contenido al día, la mayoría para nosotros mismos, y eso creo que es lo que más nos ayuda a conseguir muchos clientes, el crear mucho contenido. Porque al final es networking pasivo, o sea, mucha gente nos descubre de forma pasiva. Nosotros hacemos el contenido, bueno, pasiva entre grandes comillas, porque requiere de un trabajo activo, pero nos descubre mucha gente y luego la mayoría de esas personas luego acaban queriendo ser clientes o teniendo una reunión con nosotros o hablándole a alguna persona de nosotros. Y así es como conseguimos casi todos nuestros clientes. ¿Nunca has pensado, por ejemplo, en el hecho de cuando decías de que soy malo o soy bueno en lo que es ganar clientes? El hecho de, ¿nunca habéis o tú, por ejemplo, has tomado la decisión de tener una persona de ventas que se dedique única y exclusivamente a hacer esas llamadas o a enviar esos correos electrónicos para aumentar esas ventas? Porque hay personas que son buenas haciendo eso. Hay personas que son muy buenas y lo he pensado hasta cierto punto, pero no es que no termine de estar cómodo con ello. Creo que no es el mejor punto donde podemos invertir ahora mismo. O sea, es decir, ahora mismo somos una agencia muy pequeña, trabajan 15 personas, o sea, el equipo es de 15 personas. Tenemos el dinero relativamente justo, entonces tampoco podemos volvernos locos, pero sí que es verdad que es algo que he replanteado muchas veces. Me acuerdo que hace unos meses estábamos negociando con un cliente un proyecto de 20.000 euros. Y yo estaba pensando, o sea, a mí se me caía la baba pensando qué podíamos hacer con 20.000 euros. Ojo, que creo que esto es, volviendo a la pregunta del principio, esto es lo que me hace un buen jefe, yo creo. Que no estaba pensando con esos 20.000 euros qué zapatillas me puedo comprar o en cambiar mi móvil o en lo que sea. Yo estaba pensando a quién puedo contratar con estos 20.000 euros o qué oficina podemos alquilar o qué, o sea, qué puedo hacer para que el trabajo vaya mejor. Pensando en reinvertir ese dinero en el negocio. Claro, entonces ahí estuve valorándolo y de hecho una de las cosas que quería que serían más interesantes contratar era una persona que se encargara de esto, de conseguir nuevo negocio, nuevos clientes, nuevas personas que nos contrataran. O una persona que se encargara de dirigir los proyectos de la agencia y así yo me puedo encargar de conseguir nuevos clientes. A mí no se me da bien esto. A mí se me da muy bien hacer relaciones, pero muy lentas. O sea, es decir, muy poco a poco. No de ir a un evento y salir con 13 cuentas nuevas con las que vamos a empezar a trabajar esa semana o cosas por el estilo. Eso no soy yo. He ido a pocos eventos con la agencia. Me gusta mucho ir a eventos. Pero cuando voy me cuesta mucho sacar negocio. Se me da muy mal. Entonces, en algún momento tendremos que hacerlo. No lo hemos llegado a hacer aún porque siempre he considerado que había cosas que iban a ser más rentables o más productivas, invertir en ellas, pero creo que es algo que deberíamos de hacer dentro de poco, porque ahora mismo yo soy la persona encargada de ello y no soy ni de lejos la mejor persona para hacerlo. O sea, a mí se me da no tan mal, o sea, obviamente al final de tener que hacerlo todos los días, pues se me acaba dando bien, pero no soy nada productivo en ese ámbito, ¿sabes? ¿Te suena, por ejemplo, a ti Business Marketing en School? ESIC. No, ESIC sí que me suena. Vale, tú, por ejemplo, alguna vez has ido a lo que es un evento que ellos crean cada año, suele ser sobre noviembre, el cual es sí que hoy es marketing. Sí. Ese evento, por ejemplo, es algo que te recomiendo que por si quieres ir en algún año, sobre todo este año pasado fue más que nada digital, pero seguramente que el próximo año va a ser algo físico, igual que siempre lo hacen en el IFEMA. Te lo digo porque la calidad de personas y dueños de negocios que van a ese evento es bastante importante, ¿eh? Si quieres ver algo más macro, lo que es a largo plazo, de que si te gustan los que son los eventos y demás, es algo que, por ejemplo, te recomendaría que revisases. Por otro punto, por ejemplo, cuando tú, por ejemplo, los programas que usáis, lo que es en la agencia, ¿qué es lo que principalmente, y esto lo pregunto sobre todo para que cualquier persona que quiera lo que es incluso montar una agencia o de que tener este tipo de negocio, que pueda ver de que en ocasiones no es simplemente, bueno, voy a conseguir clientes o voy a tener un servicio, sino en muchas ocasiones qué sistemas y qué es lo que uso con estos clientes? Uno, para comunicarme con ellos.
y que se vea algo profesional. Y dos, el hecho de que, por ejemplo, si os dedicáis lo que es a la creación de contenido o reedición de contenido o producción de contenido digital, ¿qué programas usáis para lo que es intercambiar lo que es todo ese contenido con clientes? Claro. Ahora entramos a los programas concretos que usamos o las herramientas o software concretos que usamos, pero creo que es muy importante aquí que la gente entienda que lo más importante es cómo lo hagas, ¿sabes? No el que uses. Entonces, hemos usado un montón de herramientas, un montón de programas de gestión de tareas, de gestión de correos, de atención al cliente, de tal. Y al final lo más importante es uses la herramienta que uses, que el equipo que se encarga de ello esté dispuesto a hacerlo bien. Porque si el equipo que se encarga de ello no lo hace bien, da igual que tengas contratada la mejor herramienta del mundo, que no va a ir bien, ¿sabes? ¿Qué consideras tú, por ejemplo, perdona que te corte, qué consideras tú, por ejemplo, bien y mal? Hombre, bien es que cumpla la función que sea. Algo muy importante y que de lo que sufren muchas agencias hemos sufrido nosotros. Por suerte creo que lo hemos solucionado ya, pero hemos sufrido nosotros durante mucho tiempo es la pérdida de clientes. Por mucho que tú ganes un montón de clientes, pierdes clientes todos los meses. Porque sobre todo las agencias cuando empiezan a crecer no dan abasto. Están acostumbrados a un ritmo de trabajo y de repente empiezan a crecer y no dan abasto para satisfacer a los clientes que tienen, no dan abasto para atender lo que tienen que atender y hacer su trabajo bien. Entonces tienen un montón de clientes con los que trabajan muy mal. Nosotros hemos pasado por esa etapa, sobre todo con WA Creators, cuando empezó a creer y empezó a crecer y a hacerse conocido, pasamos por ahí de tener muchísimos clientes y tratar muy mal a todos, atender muy mal a todos, darles un servicio nefasto. Trabajar con nosotros era un problema. ¿Has calculado, por ejemplo, en algún momento ese porcentaje de retención que teníais? No lo he calculado en concreto, pero vamos, que lo he tenido controlado de verlo en nuestras tablas, etcétera, de ver que entraban a lo mejor 3 clientes al mes y de los 3 que entraban se iban 2 y el que se quedaba se quejaba y se acababa yendo 2 meses después. Entonces, lo que tuvimos que hacer ahí es un trabajo muy, muy intenso de rápidamente, porque además lo tienes que hacer en vivo y en directo. Mientras que estás tratando con los clientes, tienes que ir cambiando los sistemas. Analizar todo nuestro flujo de trabajo desde que conseguimos los clientes, empiezan a entrar los pedidos, tomamos nota, los pasamos al equipo creativo, el equipo creativo lo empieza a hacer, las revisiones, entregarlo al cliente, todo ese proceso, tenerlo súper claro, establecer unas normas muy claras de cómo tiene que hacerlo todo el mundo, porque un día podemos ser 2 editores, otro día podemos ser 23 y otros días podemos ser 5. Depende del proyecto. Y es muy importante que seamos los que seamos, todo el mundo sepa dónde estamos y para eso tiene que haber sistemas. Cuando sois pocos, cuando somos pocos, todos nos entendemos. Todos es como, sí, he dejado ese archivo guardado por allí, sí, ¿te acuerdas que había que hacer esto? Y como somos 4 personas trabajando en una sola cosa, nos acordamos. Lo tenemos ahí como nota mental y va saliendo todo a base de notas mentales. Pero cuando de repente sois un equipo de 15 personas, todo el mundo tiene que trabajar en lo mismo, a lo mejor hay gente que lleva sin hablar un mes y que no tiene contacto directo con otro de los miembros del equipo porque están en departamentos diferentes y necesitan una cosa el uno del otro. Y como nadie ha hecho ni caso a los sistemas, una persona no puede llegar al otro. Entonces es lo que te digo, que es muy importante analizar, me estoy enrollando mucho, perdona. No pasa nada. Es muy importante analizar todo el sistema de trabajo, todo el flujo de trabajo, tener muy claro cada parte y crear lo que se llaman SOPs, Systems and Procedures, creo, no, mejor me estoy diciendo. Sí, procesos fatal. Y sistemas, al fin y al cabo, para que los use el equipo. Exacto. Y tenerlo claro, poner las normas y decir es como se hace. Quien no quiera hacerlo no tiene por qué trabajar aquí, se puede ir, ¿sabes? Pero quien vaya a trabajar con nosotros tiene que seguir estos sistemas, porque si no, esto es un caos. Y trabajar mucho la experiencia del cliente. Lo más importante es la experiencia del cliente, menos con clientes muy concretos, que a lo mejor directamente no vale la pena trabajar con ellos, pero por lo general lo más importante es que el cliente esté contento. Un creador de contenido contrata a WA Creators para tener que olvidarse del contenido, solamente grabar y que nosotros hagamos el resto. Si de repente es grabar y ahora prepárate para toda la tormenta que es que estos chicos terminen de editar el vídeo, terrible. ¿Sabes? No por ejemplo, algo técnico, disculpa, algo técnico con respecto a eso. Hay muchas personas que usan WeTransfer, hay otras personas que usan Google Drive, por ejemplo. ¿Qué es lo que usáis vosotros exactamente? Ahora mismo Google Drive, pero estamos en proceso de alquilar una oficina aquí en Madrid, de montar allí nuestro primer espacio físico que tenemos, porque ahora mismo estamos todos a distancia, la oficina virtual, etcétera. Y cuando tengamos este espacio presencial, vamos a crear pues lo que es lo suyo, un sistema de un servidor interno, ¿no? Un servidor interno donde tengamos todo almacenado. La gente que trabaja presencialmente con nosotros puede acceder a ello por LAN y la gente que no trabaja con nosotros, que trabaja en remoto, perdona, puede acceder a ello a distancia. Es lo más rápido,
más seguro, etcétera. Después de toda esta pandemia, por ejemplo, y todo esto que ha sucedido de incluso confinamiento aquí en España, ¿tú pasaste el confinamiento aquí en España? Sí, 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 sí. Por ejemplo, vosotros o tú personalmente, ¿qué es lo que has aprendido exactamente de eso? Esa es una pregunta y sobre todo el hecho de que antes también decías de oficinas, ¿crees más lo que es en realmente tener un equipo de oficinas y gastar ese dinero en ello o invertirlo al fin y al cabo en tener un equipo físicamente? ¿O crees más, por ejemplo, lo que es en reducir costes de prácticamente todo un equipo y de un negocio que prácticamente puedes ahorrar 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 euros al mes que puedes reinvertir en vez de en una oficina en hacer crecer ese negocio? Creo que se trata de encontrar el balance. Yo personalmente estoy muy cómodo con el trabajo remoto, pero hay mucha gente que trabaja con nosotros que simplemente por responsabilidad, o sea, por su forma de ser, y ojo, aquí hay que saber hasta qué punto es su forma de ser o hasta qué punto te están vacilando como jefe. Pero hay mucha gente que no lleva bien el trabajo remoto, que es que en trabajo remoto vaguean, o sea, no trabajan, se quedan en su casa viendo la tele, ¿sabes? Y ellos dicen, no, no, sí, sí, estoy trabajando y no están trabajando. Entonces hay mucha gente que el hecho de tener que estar en casa con la tele, con su hermano gritando de fondo, con su madre haciendo la comida, en la cama, en pijama, les hace trabajar mucho peor y que esa gente realmente si trabajan presencialmente son unos trabajadores increíbles y son unos profesionales impresionantes. Entonces, es cuestión de encontrar el equilibrio, yo creo. Y nosotros hasta ahora nos venía muy bien poder trabajar en remoto, también para poder trabajar con personas de todas partes del mundo, etcétera. Pero ha llegado un punto en el que es mucho más productivo estar todos físicamente. Cada vez tenemos más rodajes, más sesiones de fotos, material más pesado a nivel de archivos que tener que gestionar. Volvemos a lo de Google Drive, un servidor interno. Con un servidor interno solo podemos hacer así. Con Google Drive tenemos que estar 4 horas esperando a que descargue. Hay algunos editores que literalmente tienen que estar 4 horas esperando a que un archivo descargue. Entonces, claro, es una pérdida de tiempo increíble. Llega un punto en el que es más productivo lo otro. Aunque suponga más gastos, es más productivo. Es que si no, no se puede trabajar cómodos. Entonces, es cuestión de encontrar el equilibrio. Hay muchos negocios que no necesitan para nada estar presencialmente. Nosotros hasta ahora no lo hemos necesitado. Ahora es cuando de verdad empezamos a necesitar esa presencialidad. Así que es más una decisión por equipo, por la mentalidad de ellos, de que incluso trabajen más o de que estén más tranquilos. Eso es, sí, eso es que vuelvo a lo mismo como jefe, de tener empatía y tener humildad y estar, o sea, entender que tu único trabajo es que todo el mundo pueda trabajar más cómodo y que tus clientes estén más cómodos. Tú como jefe tienes 2 hijos, tus trabajadores y tus clientes, y tienes que encargarte de que estén a gusto en su vida laboral y de que vaya bien. Entonces, ese es mi trabajo, que mis clientes estén felices y que mis trabajadores estén felices, ¿no? Si Entonces, tú, por ejemplo... Dime. No te voy a decir, si supone alquilar un edificio presencial y trabajar todo el mundo, o sea, es alquilar una planta y trabajar todos allí, gastarme una pasta y montar allí una oficina, un set de grabación o lo que sea, pues si tenemos el dinero, obviamente, y si tiene sentido a nivel de negocio, tampoco voy a decir aquí que la gente tire el dinero solo porque su editor de vídeo esté más contento, pero, ¿sabes? Si eso es lo que supone, pues habrá que hacerlo. Es que va a ser una inversión que a largo plazo va a ser mucho más lógica. Te iba a preguntar, tú, por ejemplo, psicológicamente, ¿qué pones antes? ¿Tus clientes o tu equipo? Mi equipo siempre. El orden de prioridad son mis trabajadores, los clientes de mis clientes o los espectadores de mis clientes, en el caso de que trabajemos con creadores de contenido, y por último mis clientes. Y todas estas 3 personas son muy importantes, ¿eh? O sea, luego detrás de todo esto hay un montón de cosas que no me importan, no son mi responsabilidad. O sea, la calidad del vídeo, qué música se pone de fondo, que no sé, eso no es mi responsabilidad. Para eso está el jefe de editores, el encargado de contenido, quien sea, que revisa esos detalles. Pero yo como jefe me encargo de esas 3 cosas. Pero dentro de esas 3 cosas, primero van mis trabajadores, luego los clientes de mis clientes y luego mis clientes. Vamos a hablar algo sobre que creo que hay mucha gente de que me gustaría saber cuál es tu opinión y sobre todo qué es lo que entiendes sobre lo que son los NFTs. Vale, venga, vamos a tope con eso. ¿Qué entiendes tú, por ejemplo, por NFTs? ¿O qué has un poco buscado? O incluso puede que no hayas escuchado nada. Yo conozco a gente y dueños de negocios de los cuales literalmente yo he sido la primera persona que les ha hablado de ello. O, por ejemplo, el típico amigo de que se cree que las criptomonedas son esto o aquello y son cosas diferentes, ¿no? Tú realmente eres una persona curiosa con respecto a nuevas tecnologías o innovación o tendencias de al fin y al cabo de que las redes sociales es de lo que hablan.
Eso es, yo estoy bastante metido en este mundo, ¿eh? Tengo unas cuantas inversiones hechas, es un mundo que me interesa mucho y que además va muy ligado a mi trabajo, a la creación de contenido, la publicidad, etcétera, la creación de propiedad intelectual y de derechos de autor, que es de lo que más gracia, o sea, es yo creo la gracia que tiene el mundo de los NFTs, ¿no? El poder verificar de quién es la propiedad de cada cosa. Y no sé si te refieres a que quieres que explique qué entiendo yo por un NFT o qué valor les veo o Sí, por qué ¿qué me... valor les ves o qué función le verías tú, por ejemplo, a vuestro negocio? O si crear un servicio con ello o... Sí, Sí, exactamente, ¿cuál es tu punto de vista sobre ello? Ya sea creo que es, profesionalmente o personalmente. claro, creo que es algo muy interesante porque te permite precisamente eso, poder hacer todo transparente o todo justo. Dentro de que tú puedes ser una identidad anónima, pero se sabe de quién es cada cosa. Entonces tú, si esto fuera un universo virtual, ¿no? Y esta fuera esta sudadera mía fuera un NFT, o esta sudadera, este jersey mío fuera un Sí. NFT, podríamos comprobar que es mío y que no es tuyo, ¿sabes? Entonces eso es lo que me parece más interesante, el poder comprobar de quién es la propiedad de cada cosa. Y ahora ya con eso puedes hacer de todo. O sea, puedes desde simplemente demostrar que unas entradas a un concierto son tuyas, que es el típico ejemplo que pone todo el mundo, demostrar que una casa es tuya, hasta poder crear negocios en base de propiedades intelectuales, de yo tengo la propiedad y los derechos de Spider-Man, que yo creo que es un caso que mucha gente, sobre todo si les gusta el mundo de los superhéroes y tal, van a entender. Con los derechos de Spider-Man hay una movida increíble, que si Sony, que si Marvel, que si Disney, bueno, Marvel. Entonces, pues eso, tú tienes ese token y se sabe de quién es. Está claro y está ahí puesto, público entre comillas, de quién es la propiedad. No hay más que hablar. Y tú con eso puedes hacer negocio como quieras, o puedes no hacer negocio, puedes usarlo como un útil, como decir, esto es mío, de mi propiedad. Es que ahora mismo la propiedad es un concepto social, ¿no? De hecho, dependiendo de la ideología de algunas sociedades o de algunos países, la propiedad, el concepto no sé si es propiedad individual ahora mismo el término concreto, es muy ambiguo, de hasta qué punto es de todos, esto es del pueblo o es tuyo. Hay sitios en los que esto es muy borroso, otros sitios más capitalistas o lo que sea, en los que está muy claro que es la propiedad individual y otros en los que no. Con los NFTs está clarísimo de quién es cada cosa, ¿sabes? Sobre todo creo que la gente que esté escuchando esto y que lo pueda llegar a ver debe de entender una cosa sobre las criptomonedas, los NFTs, es de que a pesar de que la propaganda que normalmente los medios de comunicación tradicionales exponen al ciudadano o a cualquier persona, es el hecho de que intentan decir de que todo es oscuro y todo es muy escondido y de que nadie sabe qué es lo que está sucediendo, cuando literalmente el blockchain es público. Es lo más transparente que hay. Yo sobre todo hace meses que me introduje un poco en esto y dije yo, es que la gente no creo que sea consciente de que yo puedo saber si tengo la clave pública de una persona, que es como literalmente para cualquier persona que lo esté escuchando, como el IBAN de lo que es una cuenta de blockchain de criptomonedas de una persona, igual que el IBAN del banco. Si tengo esa clave pública, puedo ir a X programa y saber exactamente cuál es la cantidad de criptomonedas que tiene esa persona en esa cartera. Claro, es que es todo público. O sea, por un lado es muy privado todo porque esto es mío y está súper demostrado que es mío, ¿no? Pero por otro lado es todo muy comunitario, es todo de todos y es todo muy público y muy fácil de compartir. Porque es que, o sea, a mí me ha pasado además cuando ha habido alguna colección, algún proyecto en concreto que me ha interesado, rápidamente, solamente con meterme en la propia página de OpenSea o de Magic Eden o del mercado que sea de ese proyecto, he podido ver qué persona era propietaria de cada token, por qué propietarios había pasado ese NFT, qué personas lo habían tenido, qué habían hecho con él, por cuánto lo habían vendido, para luego yo tener en cuenta por cuánto lo puedo vender o cuánto valor puede llegar a... O sea, quiero decir que es todo público y que hay mucha gente. O sea, esto es como todo. Hay un montón de gente que los compra o los adquiere para poder luego revenderlos, para poder hacer negocio con ellos. Sí. Pero con una utilidad. Aún Comercial. no. Claro, hay mucha gente que lo compra solo para comprar y venderlo más caro. Lo compro por un Ethereum, lo vendo por 5, he hecho el trato del año y nada,
Sí, lo Felices que todos. técnicamente, por ejemplo, hay mucha gente que no lo sabe y es el hecho de que eso prácticamente es como el day trading, Eso es. comercializar a diario y es literalmente eso. Hay muchas personas de que, por ejemplo, yo tengo un pasado de haber operado en mercados financieros y literalmente la gente no entiende de que las criptomonedas no es nada diferente que el mercado CME de, por ejemplo, de Chicago, en el cual literalmente se operan los futuros de cualquier mercado, ¿no? Pero Y es luego, literalmente analizar lo que es eso, son gráficas igual. Es lo mismo que gráficas de precio, lo único que manipulado por 800 veces más, ¿no? claro, es muy curioso porque tiene esa utilidad de pura compra-venta y hacer beneficio de venderlo más caro de lo que lo has comprado, pero luego tiene una utilidad muy diferente, igual que las casas. Y ahora entramos a eso. O sea, tú puedes comprarlo por la utilidad que va a tener, por lo que va a servir en un futuro, ¿sabes? Porque igual ahora casi todo es, no, esta colección que si la compras tienes acceso no sé, ¿sabes? A mi club de golf privado, tienes acceso a mi Sí, superyate. Gracias por darme acceso a tu club de golf privado, no sé cómo sí. había podido vivir hasta ahora. Pero en un futuro, según esto vaya avanzando, tendrán una utilidad y no será tanto una compra-venta, sino de tú en lugar de comprar lo que decíamos antes, las entradas de un concierto por Ticketmaster, por ponerte un ejemplo, no tengo nada en contra de Ticketmaster, Mm. eh, las compras igual también las compras por Ticketmaster, pero son un NFT. Entonces tú lo tienes guardado en tu cartera que está en tu móvil en el Apple Pay, igual que tu tarjeta del banco está en tu móvil con Apple Pay. Sí. Entonces luego tú vas al Within Center aquí en Madrid y enseñas tu NFT y pasas y ya está. ¿Sabes? Que esto quizás es rizar el rizo porque lo puedes hacer con un PDF también, pero bueno. Sí, pero al fin y al cabo es innovación, ¿no? Y es la tecnología que mucha gente va a usar. Claro, también puedes ir en carruaje en vez de en coche, te quiero Sí, decir. claro, también podríamos ir en caballo por la M30. Exactamente. Y llegará un punto en el que pues eso, tú puedes demostrar que la propiedad de tu casa es tuya con un NFT, tú puedes tener un NFT de unas zapatillas y cuando mejor te venga, ir a la tienda de esa marca que mejor te venga, enseñar el NFT y que automáticamente te lo canjen por las zapatillas reales. Que esto, muchas de estas cosas ya se pueden hacer con otros sistemas más menos desarrollados y menos modernos, menos prácticos, ya se puede hacer a día de hoy, ¿sabes? Que no es cuestión de que vaya a ser un supercambio, es que creo que el problema es que la gente está pensando que esto va a cambiar la forma en la que vives, que de repente tu casa va a ser un holograma y tú vas a ir con unas gafas de realidad virtual implantadas en el cuerpo, ¿sabes? Y vas a poder sentir cosas y entrar en la Matrix, que no es nada raro, tío, que simplemente es una nueva forma de licenciar cosas. Sobre todo que a diferencia de las redes sociales, esto es un negocio en el cual no muchos negocios técnicamente por presupuestos y por equipo van a poder acceder a ello. Porque no es crear una foto o un vídeo. Claro. Hablamos de literalmente tener gente que entienda de backend y que entienda de código y de HTML y de JavaScript y de todo esto, que literalmente son personas que ahora mismo vamos a decir que están cobrando bastante, ¿no? Por ello, que no es algo que una persona pueda permitirse. Una pyme, por ejemplo, no hay muchas pymes que se puedan permitir el pagarle 10.000 euros a una persona por un proyecto de este tipo, por ejemplo. Y yo creo que es muy interesante. No de verdad, yo creo que el problema es que mucha gente se lo toma como algo mucho más revolucionario de lo que es. Es algo muy revolucionario a largo plazo, a muy Sí, largo. sí. Estamos hablando de más de 20 años. Ahí sí que es algo muy revolucionario, que va a cambiar la forma en la que entendemos el mundo, por supuesto. Pero a corto o medio plazo, simplemente es una nueva forma de licenciar cosas. Licenciando cosas ya tú verás lo que puedes hacer con eso. ¿Sabes? Es que tampoco, no sé, que quieren que de repente si compras un NFT tengas superpoderes y puedas volar por Nueva York. ¿Sabes? Sí, la gente debe entender también lo que significa lo que es smart contracts, contratos inteligentes y demás. Pero sí, un poco terminando lo que es Denzel, para no quitarte más tiempo tampoco, es el hecho de, podríamos tirarnos aquí horas hablando seguramente de todo esto, porque hay un montón de cosas que podemos hablar, y sobre todo porque creo que tienes una personalidad bastante abierta, sobre todo de mente. Pero si le quisieses decir a alguien, por ejemplo, para terminar el episodio, de en qué Denzel Aten, por ejemplo, realmente invierte su tiempo. Ahora mismo un poco complicado, la verdad, por cosas, bueno, por distintas cosas que me han pasado a nivel personal y demás.
está más complejo en qué invierto mi tiempo, pero normalmente en mi vida normal invierto mucho, desgraciadamente, y es algo que quiero cambiar, invierto la mayoría de mi tiempo en las agencias. Y creo que es algo que no está del todo bien, ¿eh? Obviamente tengo que dedicarles mucho tiempo, pero creo que les dedico demasiado. No porque acabe quemado, porque yo por mí puedo estar todo el día, sino porque descuido otros aspectos de mi vida que son muy importantes y acabo bueno, pues teniendo problemas en otros aspectos. Entonces, bueno, principalmente dedico mi tiempo a las agencias, es a lo que le dedico el 90% de mi tiempo, a estar con mi perro, a hacer cosas saludables, comer bien, hacer deporte, etc. Y a estar con mis seres queridos cuando puedo. Vale, pues eso está bien. Pues con eso terminamos este episodio y realmente te agradezco mucho el tiempo, ¿vale, Denzel? Gracias. Te lo agradezco yo a ti por haberme invitado. Vale, muchas gracias y encantado. Igualmente.